Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esperanza en lo Invisible. Hoy vamos a estar hablando otra vez del postmilenialismo. Vamos a estar respondiendo a algunos artículos que se escribieron hace poco relacionados con ese tema de la escatología. Antes de eso, bueno, pedirles si me pueden avisar si está sonando bien. Estoy probando un micrófono. Y entonces, no sé, posiblemente no está sonando nada en este momento, no tengo idea. Pero sí, sí, vamos a estar viendo un artículo, bueno, varios artículos realmente, de un autor bastante conocido que ha escrito bastante en cuanto a la escatología, Sam Waldron. Sam Waldron está trabajando en ¿cómo se llama? Covenant Baptist Theological Seminary. Escribió un meme. No sé qué fue eso. Um, entonces, él, si no me equivoco, es presidente del seminario. Y hace poco él escribió una serie de artículos respondiendo al postmilenialismo, que se llama A Friendly and Reluctant Response to James White and All My Postmillennial Friends. Entonces, como una respuesta a James White, que hace poco salió y se declaró como postmilenialista y que también es alguien bastante conocido dentro del mundo, especialmente el mundo de bautistas reformados. Y también entonces él está respondiendo un poco a eso y a por qué él no adopta una postura básicamente postmilenial. Y Sam Waldron viene de una postura amilenial, idealista, podríamos decir. Entonces, bueno, son 5 artículos que escribió al respecto. No vamos a leerlos todos porque, número uno, están en inglés y no tengo el tiempo para traducir todos los artículos, pero sí quiero resumir un poco lo que dicen estos artículos y tengo algunas citas específicas a las que vamos a responder. Ahora, quiero empezar diciendo que no son, honestamente, eran artículos relativamente superficiales, no fueron artículos que entran en mucha profundidad en cuanto a estos temas. Y es interesante ver la perspectiva de Sam Waldron en cuanto a esto, porque él menciona que cuando joven en un tiempo se estuvo leyendo el libro de Lorraine Bettner, The Millennium, o El Milenio, que es este libro acá, y que es una defensa también del postmilenialismo, y que en su tiempo igual se entusiasmó con el tema, igual le pareció interesante, pero finalmente no adoptó la postura postmilenial. Y encuentro muy interesante que al ver sus objeciones al postmilenialismo, como vamos a estar viendo en este tiempo, varias de las objeciones son cosas que Lorraine Bettner respondió directamente en su libro. Y aparentemente a Sam Waldron quizás no se acuerda de lo que describe Bettner en esa circunstancia, pero me parece muy interesante y también creo que brinda la oportunidad para quizás corregir algunos malos entendidos que tienen las personas en cuanto a diferentes aspectos del postmilenialismo. Y me llama mucho la atención que alguien como Sam Waldron, presidente de un seminario, ha escrito varios libros sobre Apocalipsis y sobre la escatología. Ha participado en varios eventos, incluso de hecho la primera vez que escuché hablar a Sam Waldron fue en un foro de escatología
bueno, no estuve presente, pero lo escuché en audio. Y en ese mismo evento estaba presentando desde la perspectiva postmilenial, preterista parcial, Gary DeMar. Entonces, no es alguien totalmente desconocido o no debería ser alguien que desconoce tanto la postura postmilenial en ese sentido. Entonces, si él usa este tipo de argumentación, cuanto más otras personas que quizás no han sido introducidos muy bien a la perspectiva, pero ven una persona connotada, importante, diciendo estas cosas, entonces dicen, bueno, debe ser cierto. Entonces, el primer artículo que escribe, bastante corto, básicamente, bueno, vamos a empezar por el lado positivo, ¿cierto? Porque dice, mira, en realidad yo no tenía tanto interés de responder al postmilenialismo, pero como lo que pasó con James White, muchas personas me han estado contactando, muchos me han pedido que haga una respuesta al tema del postmilenialismo. Pero dice e intenta dejar claro que esto no está dudando de la fe de nadie, no está intentando decir que son más o menos reformados. De hecho, dice que no tiene problema con la idea de que el postmilenialismo es confesional, no es algo herético y todo lo demás. Entonces, eso por el lado positivo, ¿cierto? Intenta ponerlo en ese contexto la conversación, que es algo importante, es algo que aprecio. Y bueno, es bueno tener este tipo de conversación en ese contexto. Pero ahora vamos a hablar un poco de la manera que describe el postmilenialismo, porque una de las primeras críticas que hace a la postura, básicamente dice que el postmilenialismo es como un ejemplo de loose thinking, lo llama, que es como pensamiento suelto o pensamiento desordenado. Básicamente está diciendo que el postmilenialismo es algo incoherente. Y entonces, y de hecho, la razón por la que cree que sí es importante responder es porque cree que este tipo de postmilenialismo de cierta manera va a frenar el progreso que se ha hecho en el ámbito de la escatología en los últimos siglos. Entonces, él ve como algo positivo también que el tema de que el dispensacionalismo quizás ha perdido un poco de terreno en el último tiempo, en los últimos años, y que la gente está considerando otras opciones, otras alternativas, pero al mismo tiempo cree que es algo incoherente, cree que es algo desordenado, que no tiene una visión clara el postmilenialismo en cuanto a las cosas. Y por eso siente el deseo de responder. Ahora, una de las primeras cosas que descarta de entrada en cuanto a esta discusión tiene tiene que ver con la distinción que los postmilenialistas hacen entre el optimismo y el pesimismo. Y de hecho él al mismo tiempo reconoce que existe escatología pesimista, pero él pone su pensamiento y su escatología en el lado optimista del espectro escatológico. De hecho, él llama su postura amilenialista optimista. Entonces, en realidad esto yo creo que va a ser muy útil interactuar con sus ideas, porque es muy común escuchar esto de, bueno, la gente dice, no, yo voy a ser no voy a ser pesimista, quiero ser un amilenialista optimista. Y personalmente yo soy un poco de la idea de que no existe tal postura realmente, que es cuando estamos buscando una cierta coherencia en ese sistema, la idea del amilenialismo optimista
se empieza a derrumbar un poco cuando empezamos a hacer preguntas un poco más específicas. Pero bueno, vamos a leer lo que dice en cuanto a su propia postura, porque aunque se llama amilenialista optimista, él deja claro que eso no es lo mismo que postmilenialismo. Y dice así, pero el amilenialismo optimista no es lo mismo que el postmilenialismo, al menos yo nunca lo he visto así. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una clara distinción profética o teológica pasado a una evaluación psicológica de cuán optimista es uno o la otra. Ahora, esto es lo primero que me llamó la atención, porque aquí Sam Waldron cae un poco en una caricatura o en un reduccionismo en cuanto a estos términos de optimismo y pesimismo. Esto es algo que he repetido muchas veces, pero vale la pena decirlo de nuevo. O sea, cuando los postmileniales hablamos de optimismo y pesimismo, estamos hablando de optimismo y pesimismo histórico. Optimismo o pesimismo en cuanto a la victoria de la iglesia en la historia antes de que Cristo vuelva. Entonces es un contexto muy específico, no estamos hablando de una disposición psicológica, no estamos hablando de si eres una persona alegre o una persona un poco más realista. Esto no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con algo un poco más objetivo, tiene que ver con la expectativa que uno tiene en cuanto al futuro de la iglesia antes de la segunda venida de Cristo. En otras palabras, Cristo va a volver a un mundo dominado por Satanás y por el mal, principalmente con un pequeño remanente de creyentes aún siendo fieles en medio de todo eso, o Cristo va a volver a un mundo que ha sido conquistado por el poder del Evangelio, a un mundo que se ha entregado a Cristo y ha clamado a Dios y está buscando honrar a Dios en todo lo que hace, como vive, y naciones que han sido realmente discipuladas. Entonces, a eso se refiere el optimismo y pesimismo. Se refiere a una expectativa objetiva basada en las promesas de Dios en las Escrituras y no simplemente en un sentimiento subjetivo o una evaluación psicológica en cuanto a nuestro estado emocional. Entonces eso me pareció una caricatura que de cierta manera evita la conversación. Porque si yo puedo descartar ese debate como simplemente un tema psicológico, ahora yo no tengo no es necesario lidiar con los argumentos reales. Aunque es interesante porque al mismo tiempo sigue usando este lenguaje de amilenialista optimista. No sé qué me dice eso. O sea, ¿qué significa amilenialista optimista? ¿Que simplemente es un tipo alegre? No tengo idea. Si ese es el estándar que él asume. Ahora, después de enfatizar la diferencia entre amil y postmil, dice que un elemento central del postmilenialismo es la idea de una era dorada, y en eso tiene razón. Y según Sam Waldron, los últimos 2000 años no han sido una era dorada con tantas guerras y problemas en el mundo, pero que obviamente la respuesta postmilenial es que todavía eso es algo que está en nuestro futuro. Y aquí es donde vemos la crítica principal en este primer artículo que vamos a leer acá. Dice, para mantener la esperanza milenial de una era dorada, necesariamente debe dividir la era del Evangelio en dos periodos distintos. El primer periodo es la humillación de la iglesia. El segundo periodo es el triunfo de la iglesia. Hay el tiempo de la iglesia perseguida y la iglesia triunfante. Estos dos son periodos sucesivos que caracterizan la era del Evangelio.
Esta distinción es fundamental para el pensamiento de muchos postmileniales del pasado. Es crucial para hacer una distinción clara entre post-1000 y A1000 hoy en día. ¿Pero es bíblico? Esa es la pregunta que debemos considerar en el próximo post. Entonces, si ven, para Sam Waldron, este es un punto central. Esto es un punto fundamental para distinguir el amilenialismo y el postmilenialismo. Y el punto central para él es que los postmilenialistas creen en estos dos siglos. Un siglo de humillación y uno de victoria, ¿cierto? Ahora, aquí encontramos un gran problema. Especialmente y honestamente, como parte mal Sam Waldron acá, el segundo artículo es casi totalmente irrelevante, porque parte de una premisa errada y termina criticando finalmente un muñeco de paja. Porque es importante entender esto. Desde la postmilenial, sí hablamos de una era dorada. En otros tiempos, muchos postmileniales hablaban del milenio, de la era del milenio como algo futuro. Pero es importante entender que todo eso es parte de la era de la iglesia. No estamos hablando de dos siglos totalmente distintos. Estamos hablando de dos partes y dos momentos en un solo siglo. Porque yo creo que el error que comete Sam Waldron, y eso viene de ciertas presuposiciones amileniales e incluso premileniales, porque los amilenialistas y los premilenialistas, algo que tienen en común es que ven la división de dos siglos de manera bastante clara, precisa y dramática. Entonces, tenemos el siglo presente y el siglo venidero. Y bueno, para el premilenial es el milenio, pero ese cambio de siglo se marca en los dos casos, en el caso amilenial y premilenial, con la segunda venida de Cristo. Y esa segunda venida de Cristo va a ser en un día específico, a una hora específica, ¿cierto? Hay un antes y un después, bien claro y bien marcado. Por lo tanto, Sam toma esa presuposición y la intenta imponer en la visión postmilenial. Porque en la visión postmilenial, la era actual no es algo estático, no es algo monótono en ese sentido. No es que, por eso es raro que lo llama la era de humillación y uno de victoria. Porque la era actual no es la era de humillación, es la era de un avance progresivo del Evangelio en la historia. En los 2000 años que han pasado hemos visto grandes avances del reino de Dios. Y hemos visto sufrimiento, dificultades, persecuciones, un montón de cosas, pero también hemos visto victorias. Entonces no estamos hablando de algo plano, algo que se mantiene monótono, hasta que pasamos de un día a otro a la era de la victoria, supuestamente. No, es algo progresivo, es algo lento, es como decir, ¿en qué momento, por ejemplo, la semilla de mostaza se convirtió en un árbol? Ahora, podríamos decir que, ¿cierto? Cuando era una semilla, obviamente se ve muy diferente cuando es un árbol y cuando las aves del mundo están habitando en ella. Pero todo eso nace de la misma semilla, ¿cierto? Es parte de lo mismo. Es solo que vemos un progreso en la historia. Y lo mismo con el reino de Dios. Jesús dijo, el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Y entonces es algo progresivo. Y cuando hablamos de la era dorada, no estamos hablando de una era totalmente diferente. ¿Por qué? Porque todavía va a haber muerte, todavía va a haber pecado, todavía van a haber las realidades que vivimos hoy en día. Es solo que
van a haber muchos más cristianos en el mundo, va a haber menos maldad, porque van a haber menos, porque el Evangelio va a ser, y la palabra de Dios va a ser el estándar para las naciones, y van a ser muchos más los que son cristianos. Entonces, obviamente eso va a afectar la sociedad. Pero no estamos hablando de una era totalmente distinta, y ahí creo es un error muy importante. Entonces, y es interesante porque esto no es algo simple, esta respuesta no es algo que yo simplemente inventé para intentar responder rápidamente a Sam Waldron. Y es por eso que dije, o sea, este libro, The Millennium, tiene un capítulo, tiene un capítulo que habla sobre este tema, justamente. Habla de la realidad, ¿cómo? A ver, ¿cuál es el título del capítulo acá? No, básicamente el título del capítulo es The Millennial Age Approaches by Imperceptible Degrees. En otras palabras, la era milenial se acerca de manera imperceptible. O en otras palabras, se acerca de manera lenta, no de una manera inmediata. Y empieza ese capítulo diciendo esto: la era dorada de justicia no se debe entender como algo que empieza de manera repentina o en una fecha en particular. No se puede fijar en un calendario porque llega como resultado de un proceso largo y lento. Y si alguien tiene este libro, eso es la página 58. También en esa misma página dice: intentar fijar el inicio del milenio es como intentar identificar el día o el año cuando terminó la era medieval y empezó la era moderna. Es lo mismo, porque incluso hasta el día de hoy las personas debaten cuándo exactamente empezó la Edad Media o cuándo empezó la era moderna. No es como que un día para otro hubo ese cambio, sino que fue algo gradual en ese sentido. Y lo mismo desde la perspectiva postmilenial, porque recuerden, no estamos hablando de la venida de Cristo entre medio de eso. Entonces, no hay un evento tan dramático como ese para marcar el antes y después, desde una perspectiva postmilenial. Ahora, sí hay ciertos eventos que alguien podría decir quizás están relacionados. Por ejemplo, los postmileniales historicistas más antiguos creían que el inicio del milenio iba a venir cuando Anticristo fuera destruido. Entonces, básicamente, la caída del papado, que ellos creen va a ocurrir en el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, y ahí se inicia el milenio. Entonces, quizás ahí podría haber un poquito más un indicador, pero la mayoría de los postmileniales hoy en día no creen eso. Otros quizás podrían, en cuanto a la conversión de los judíos. Entonces, que eso va a marcar el inicio de esa era. Otros han dicho que esa conversión va a venir al final de ese periodo. Entonces, incluso ahí hay desacuerdos. Entonces, no hay, desde mi perspectiva, no hay un claro indicador, de la misma manera que lo hay en el amilenialismo y el premilenialismo, para decir que sí, la era dorada inició hoy día. En ese sentido, y por lo tanto la crítica que estamos dividiendo, que estamos agregando otra era, de cierta manera, yo creo que no es correcta. Y bueno, aquí sigue otra cita del mismo libro de Loraine Boettner. ¿Cuál es la diferencia entre la realidad presente y el milenio? Pregunta David Brown. Entonces aquí Loraine Boettner está hablando de un autor incluso más antiguo. La diferencia entre menos y más personas convertidas. Eso es todo. Entonces no es una situación totalmente distinta, sino
la cantidad de personas que vienen a Cristo. Y bueno, la última cita acá de Bettner: entonces el milenio no se refiere a un orden de cosas totalmente nuevo o diferente en esta tierra, sino a la eliminación de la gran mayoría de las influencias malignas que siguen presentes en el mundo. Y entonces, por esa razón, desde mi perspectiva por lo menos, el argumento de que, mira, esta idea de los 2 siglos, de cierta manera destruye el posmilenialismo. Ahora, sí vale la pena mencionar que hay algo de debate entre muchos posmileniales en cuanto a los 2 siglos. Algunos creen que el siglo actual y el siglo por venir se refiere el primero a la era antes de la destrucción de Jerusalén y el siglo venidero es después de la destrucción de Jerusalén. Entonces toda la era de la iglesia que llega a su consumación en la segunda venida de Cristo y el estado eterno, que todo eso es el siglo venidero, y es un tema interesante. Y otros que tienen un modelo un poco más clásico, que no, el siglo venidero es el estado eterno simplemente. Pero desde mi perspectiva, de cualquiera de las 2 posturas, esta crítica de Waldron termina siendo irrelevante. Porque yo creo que se puede defender una postura postmilenial desde las 2 opciones finalmente. Entonces, ahora vamos a... Bueno, recordarles, si tienen alguna pregunta o comentarios, pueden ir dejándolo ahí abajo. Yayo Jasper dice: ¿es contradictorio ser amilenial optimista? Sí, o sea, claro, si lo definimos correctamente, porque obviamente alguien puede ser amilenial optimista en el sentido de que es una persona optimista, es una persona que siempre le ve el lado bueno a las cosas, pero resulta ser amilenial. Pero cuando hablamos de optimismo, estamos hablando de optimismo histórico. Y el amilenialismo, incluso el amilenialismo de Sam Waldron, no tiene razón para pensar que cuando Cristo vuelva, la gran mayoría del mundo va a estar entregada al Evangelio. Y entonces, en cuanto a esa propuesta, es pesimista en cuanto a la idea de que el mundo va a mejorar y de que el Evangelio va a ser victorioso sobre las ideologías de este mundo antes de que Cristo vuelva. Bueno, y Amadeus Pérez dice: según el punto postmilenial, ¿en qué siglo estamos? ¿En el venidero o el siglo presente? ¿O hay un tercer siglo? Y eso es justamente lo que estoy diciendo. No hay de ninguna forma hay un tercer siglo. Porque incluso las personas que dicen que estamos en el siglo venidero, y son muchos, como Douglas Wilson y otros son de esa postura, dicen que la consumación de eso es la segunda venida de Cristo. Entonces, estamos en el siglo venidero, pero en un sentido ahora y todavía no. Porque, por ejemplo, en Hebreos habla de los que han probado del siglo venidero. En Corintios Pablo dice que en Cristo somos nueva creación. Entonces, ellos dirían no, que la nueva creación fue inaugurada con la segunda, o con la primera venida de Cristo, con su muerte y resurrección y ascensión. Entonces, estamos en el siglo venidero, pero obviamente no hemos llegado a la plenitud de ese siglo venidero, que va a ser finalmente el estado eterno. Entonces, aún ellos no tienen este modelo de 3 siglos en ese sentido. Pero, como mencioné, incluso si lo tomamos de la manera más tradicional, eso no sería un problema. A ver, hermano Enrique acá dice: ¿cómo responder contundentemente a la premisa de Waldron cuando él niega la posición posmilenial basado en la parábola del trigo y la cizaña, arguyendo que ambos crecerán por igual hasta el fin de los tiempos? Eso es muy buena pregunta.
Y la verdad tiene una respuesta bastante sencilla. Nosotros no negamos eso. No negamos que el trigo y la cizaña crecerán hasta el fin del siglo, hasta el fin de los tiempos. Pero lo que está en discusión no es eso. Lo que está en discusión es cuál va a ser la proporción de trigo a cizaña. Y bueno, la parábola misma yo creo que nos identifica eso, porque cuando Cristo vuelve, no vuelve a un campo de cizaña, vuelve a un campo de trigo. Sencillo. En otras palabras, no vuelve a un campo que es 90% cizaña y tiene un pequeño 10% de trigo, sino que es un campo de trigo que tiene algo de cizaña, ¿cierto? Y entonces lo que nosotros estamos diciendo no tiene ninguna contradicción con la parábola del trigo y la cizaña. Bueno, es más, bueno, el Martin Silbride tiene unos comentarios bien interesantes en cuanto a esa parábola, pero yo creo que no veo en qué parte de esa parábola dice, no, lo que pasa es que cuando Cristo vuelva, la mayoría de ese campo va a ser cizaña y solo va a haber un poquito de trigo, que es finalmente la posición amilenial y premilenial. Entonces, ahí está el punto y de cierta manera esa respuesta también es la respuesta que responde a sus argumentos en cuanto al siglo actual. Porque ahora voy a leer simplemente una pequeña parte, es lo último que voy a responder de estos dos, porque no voy a responder a todos los artículos hoy día, solamente a los primeros dos. Y aquí vamos a ver una pequeña parte del segundo artículo, porque básicamente el segundo artículo es la premisa o el argumento es el Nuevo Testamento presenta un modelo de 2 eras, no de 3 eras, y la era actual es una era maligna, o una era malvada, eso básicamente es el argumento. Entonces voy a citarlo, dice, mi punto aquí es que el postmilenialismo sistemático tampoco encaja con este modelo de 2 eras del Nuevo Testamento. El problema no es solo que hay 2 eras y no 3, que es lo que asume principalmente. Entonces fíjense, ya está intentando como dejar un poco de espacio abierto, porque no sé, quizá no quiere decir que todos los postmilenialistas creen esto, básicamente. El postmilenialismo sistemático, a todo esto, no sé cuál sería la diferencia entre el postmilenialismo sistemático y el resto del postmilenialismo. No, el problema es más profundo, que es la manera como el Nuevo Testamento describe esta era en otros lugares. Ya sabemos que es una era en la cual los hombres buenos y malos están mezclados hasta el fin. Pero cuando el Nuevo Testamento habla de las características de esta era, presenta piedras de tropiezo importantes para el postmilenialismo. ¿Por qué? Porque enseña que esta era es y siempre será una era malvada. ¿Okay? Entonces, bueno, ya hablamos de una respuesta, y eso es la de Douglas Wilson y varios otros, que, bueno, para ser honesto, yo no estoy tan dogmático en cuanto a una o la otra. Me parece interesante la explicación que dan, pero creo que incluso si dejamos eso a un lado y asumimos, ok, la era maligna que se menciona es la era actual, yo no veo un gran problema. En primer lugar, como ya mencioné, la era actual siempre será una mezcla entre bien y mal hasta que Cristo vuelva. Aún en la era dorada. ¿Por qué? Porque obviamente va a continuar la muerte y el pecado. Ahora, si continúa la muerte y el pecado, muchos se van a preguntar, ya, pero todos van a ser cristianos, o la gran mayoría va a ser cristianos. ¿Cómo es que va a ser un siglo malvado? Bueno, ¿acaso no han conocido cristianos que han hecho cosas malvadas? O sea,
no sé, cualquier persona que ha estado un tiempo en el cristianismo sabe que los cristianos aún pecan. Y si el mundo está lleno de cristianos, va a ser un mundo lleno de cristianos que aún tienen aún están luchando con la carne, porque esa batalla no se acaba durante la era dorada. Entonces, el punto acá no es si va a haber o no va a haber maldad en el mundo hasta que Cristo vuelva. El punto acá es cuál va a ser la proporción cuando Cristo vuelva. Y eso es lo que no pueden responder finalmente los amilenialistas. Porque sí, pueden decir va a haber trigo y cizaña hasta el fin, pero ellos no pueden decir no, la mayoría de ese campo va a ser cizaña, ¿cierto? Y más encima tienen que lidiar con la realidad de los pasajes en la Escritura que dejan muy claro en cuanto a los efectos del Evangelio en el mundo. Todas las familias de la tierra van a volver a Dios, como dice, por ejemplo, Salmo 22. Isaías capítulo 11, ¿cierto? La tierra será lleno de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Entonces, desde mi perspectiva, la manera más fácil de armonizar esos pasajes con lo que dice el Nuevo Testamento es reconocer que va a existir alguna proporción de maldad hasta que Cristo vuelva. Porque solamente con la segunda venida de Cristo se va a acabar la muerte, se va a acabar el pecado. Pero eso no significa que el mundo no va a ser cristianizado. Entonces, y esto es muy importante porque un argumento que he visto de Waldron y de otros, incluso de premilenialistas, es, no, el siglo presente es un siglo malvado. La Biblia dice que todos los que están en Cristo van a pasar por persecución, todos los que van a estar en Cristo van a sufrir y todo lo demás. Entonces, tú no puedes hablar de un tiempo donde la iglesia va a dominar sobre todo, porque ¿dónde va a estar el sufrimiento? Lo primero que tenemos que reconocer es que el sufrimiento y la persecución y la maldad son aspectos relativos en un sentido. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice bien que todo el que sigue a Jesús va a sufrir, ¿acaso todos sufren de la misma manera? ¿Todos pasamos por el mismo sufrimiento? ¿Acaso los cristianos viviendo acá en Chile o viviendo en Estados Unidos o viviendo no sé, en Canadá o en otros lugares sufren de la misma manera que los cristianos que viven en Corea del Norte hoy día o en China? Yo creo que cualquier persona razonable diría obviamente que no. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a decir que los cristianos viviendo en Chile o en Norteamérica no son verdaderos cristianos porque no están sufriendo realmente como los cristianos en Corea del Norte? Obviamente no. Entonces, si podemos aceptar esa realidad, ¿por qué no podemos aceptar que en diferentes tiempos en la historia el pueblo de Dios va a sufrir más que en otros? ¿Cierto? ¿Por qué no podemos aceptar que el pueblo de Dios en el futuro va a sufrir menos que el pueblo de Dios hoy en día? Si ya aceptamos que los cristianos en Corea del Norte sufren más que los cristianos en Norteamérica o incluso acá en Chile. Entonces, este es un punto muy importante de que estos temas del sufrimiento, la maldad, la persecución no son temas estáticos. Cambia de nación a nación, cambia de época a época, incluso cambia de persona a persona. Hay personas sufriendo acá en Chile mucho más que yo.
Y incluso probablemente hay un cristiano en China que sufre menos que una persona quizás específica acá en Chile que es cristiano. No sé, que quizás está padeciendo de una enfermedad crónica que le dificulta muchos aspectos de la vida. No sé. Entonces, tenemos que entender que estos temas incluso si quieres llamar este siglo el siglo maligno, estamos hablando de diferentes proporciones de sufrimiento, diferentes proporciones de maldad y estas cosas. Por lo tanto, no tenemos ningún problema con decir que va a haber algo de maldad, va a haber algo de sufrimiento y estas cosas hasta el fin, hasta que Cristo vuelva. Pero eso no interfiere con nada, por nada con la idea de que cuando Cristo vuelva, va a volver a un mundo que va a ser principalmente cristiano, que las naciones van a ser discipuladas y que la palabra de Dios y los estándares de Dios van a ser el estándar para las naciones en esos días. Entonces, bueno, ya estos son algunos de los argumentos principales de Sam Waldron acá. De hecho, yo diría que este último, el de las dos eras, es como para él es uno de los más importantes. Entonces, es muy bueno que podamos considerar esto, porque yo ya he escuchado a muchas personas repetir estos comentarios antes. Ahora, no sé si alguien tiene alguna pregunta o otro comentario en cuanto a lo que estamos hablando aquí en cuanto al posmilenialismo. En ese sentido, bueno, él en este artículo tiene una serie de contrastes, una serie de ejemplos que da de las escrituras que caracterizan este siglo como el siglo malvado. Ahora, hay algunas personas que, por ejemplo, toman pasajes como 1 de Timoteo 3, creo que es, y otros que hablan de tiempos malos y todo lo demás. Y obviamente eso hay que considerar de cuándo está hablando. Incluso eso, obviamente no está hablando de todo el siglo, va a ser así, sino que está hablando de un tiempo específico. Entonces hay que identificar cuándo es ese tiempo específico. Algunos, especialmente muchos amileniales y premileniales, ven esos tiempos malos como algo futuro. Otros, la mayoría de los postmileniales ven esos tiempos como algo ya pasado, como temas que tenían que ver con el tiempo en el que Pablo estaba escribiendo. Entonces, esos son algunos de los otros pasajes que se pueden considerar. Amadeus Pérez pregunta, ¿por qué el crecimiento cristiano es como goteo? ¿No es ascendiente? En Latinoamérica hay más crecimiento de ateos. En países asiáticos, por más de que el cristianismo crezca, también crece falsas sectas cristianas. En Europa el crecimiento musulmán está en auge. Es una buena pregunta y creo que en parte tiene que ver con nuestra perspectiva y qué tan... El problema principal que yo creo que tenemos como cristianos hoy en día es que somos muy provinciales, somos muy afectados por el corto plazo. Y esto también es parte del tiempo en los que vivimos, o sea, estamos viviendo en tiempos donde queremos todo rápido, ¿cierto? Donde si mi internet se demora, no sé, intento abrir una página y se demora 15, 20 segundos en cargar, ya es algo que me está estresando. O sea, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde queremos todo rápido y también estamos viviendo en tiempos donde políticamente se ve como la vía de cambio también es algo inmediato y rápido, ¿cierto? Estamos en medio de un país que quiere, en nuestro caso actual, reescribir una constitución, queremos hacer todo rápido, queremos que el cambio ya, ahora, ya, y esa mentalidad lamentablemente también llega a la iglesia muchas veces y somos contaminados por
el tiempo y el lugar donde nos encontramos. Pero el reino de Dios no funciona de esa manera. Y en parte la respuesta a esto, Amadeus, es que así es como Dios lo quiso. Y Dios no quiso traer su reino como el rey de Babilonia, donde llega con un ejército gigante y simplemente conquista a todos estos otros pueblos de la noche a la mañana. Sino que Dios quiso atraer su reino por medio de la necedad del Evangelio, como dice Pablo en 1 Corintios. O sea, lo que para el mundo se ve como una estupidez, lo que para el mundo se ve débil, en realidad es fortaleza para Dios. Y es por eso que las herramientas que tenemos en esta batalla no son las de este mundo. Y es por eso que nosotros estamos en el mundo, pero no peleamos como el mundo. Nuestras herramientas no son carnales, sino son espirituales y son poderosas en Dios para derrumbar fortalezas. Y entonces finalmente es el propósito de Dios que su reino crezca lentamente en el mundo. Y muchas veces eso va a parecer derrota en un sentido temporal. Y incluso podemos ver eso en la cruz. O sea, el día que Cristo fue crucificado, recién gran parte del mundo cristiano estaba celebrando la Pascua, ¿cierto? Ese día donde estaba clavado en la cruz nuestro Señor, se veía como el desastre más grande de la historia. O sea, sus discípulos estaban con la idea de que este era el Mesías, de que este iba a cambiar todo. Pero ahí está clavado en un madero. Ahí están sus enemigos burlándose de él. Ahí está desnudo en esa cruz prácticamente. Pero lo que los enemigos de Dios no sabían es que ese día que parecía su gran victoria, que parecía que habían logrado todo lo que querían lograr, en realidad era el día de su gran derrota. Era el día donde su destino estaba marcado. Y es por eso que Pablo, ¿cierto?, hablando de eso, dice que si los gobernantes de ese siglo hubieran sabido lo que estaban haciendo, no hubieran crucificado al Rey de Gloria. Estaban trayendo su propia condenación al hacer eso. Entonces, la historia del cristianismo es una serie de victorias que parecen fracasos. Y eso lo vimos, ¿cierto?, en la historia de Jesús. Lo vemos después en el libro de Hechos. Un pequeño grupo, ¿cierto?, sale a predicar el Evangelio, pasando por tribulaciones, persecuciones, gobernantes, buscándolos, matándolos, intentando detener de una forma u otra la propagación del Evangelio. Pero como Pablo dijo, el Evangelio no estaba encadenado y no podían detener el avance del Evangelio, de tal forma de que después de 300 años la iglesia cristiana termina derrotando al imperio más grande del mundo, al imperio romano. Finalmente, después de 10 emperadores persiguiendo la iglesia, Roma ya no pudo más contra el cristianismo. Y así ha sido a través de la historia. Y entonces es importante entender que Dios siempre está haciendo algo, que nosotros a veces miramos, ¿cierto?, con ojos carnales estas cosas. Y lo otro que es importante es que sí puede ser que los próximos 10 años las cosas no van a ser muy buenas, o los próximos 5 años, o incluso los próximos 50 años. Pero es importante evaluar la historia de una manera más a ojo de pájaro. Porque si nosotros consideramos el mundo hoy en día y lo comparamos con el mundo hace 2000 años,
Vemos un tremendo avance del Evangelio. Incluso alguien usaba el argumento, una milenial la otra vez, decía, no, mira, el postmilenialismo no puede ser real porque en el siglo XVI Europa era mucho más cristiano y mira hoy en día. Y en esa vez cuando yo estaba respondiendo, yo hice la pregunta, ¿y en el siglo XVI cuántos cristianos habían en China? ¿Cuántos cristianos habían en África? Incluso cuántos cristianos habían en América. Entonces, a veces tenemos una visión muy miópica, donde quizás estamos viendo un pequeño elemento. Hoy en día, 1/3 del mundo se declara ser cristiano de una forma u otra. Eso no es derrota. Imagínense un movimiento que empezó con 12 discípulos comisionados por Jesús para llevar el Evangelio a las naciones, para discipular naciones. Comenzó con estos 12. Y ahora somos miles de millones. Entonces, cuando miramos la historia de manera objetiva, cuando miramos la historia de manera a ojo de pájaro, entendemos que el Evangelio ha avanzado, ha progresado en los últimos 2000 años. Y ahora, con eso no estoy diciendo que tenemos, que ya está todo listo, que no hay nada más que hacer. No, para nada. Y ese otro punto, que desde la perspectiva postmilenial, generalmente se entiende que estamos viviendo, no estamos en los últimos tiempos, es más, estamos en cierta forma en la iglesia primitiva. Quedan muchos más hijos de Dios que no han nacido, por ejemplo, de los que ya han nacido. Hay mucho más por delante para la iglesia que en su pasado. Entonces, eso es una perspectiva muy importante de entender. Entonces, no estamos diciendo, miren, la era dorada ha llegado, mira, todo es perfecto. No, para nada. Hay dificultades, hay tribulaciones, hay un montón de desafíos, incluso hay elementos que se ven como retrocesos, como lo que está pasando en la civilización occidental, que históricamente ha sido la civilización cristiana, pero especialmente desde la Ilustración hasta ahora ha estado abandonando esas raíces cristianas más y más. Y ahora estamos en un punto de tensión estamos en un punto donde eso se ha acelerado en los últimos años. Y todos dicen, mira, sí, eso es evidencia de que todo se está acabando. Pero ¿qué es exactamente lo que se está acabando? Se está acabando esa falsa ideología de la Ilustración. Eso está muriendo. No está muriendo el cristianismo. Porque estas personas hoy en día, estos humanistas, los progresistas, ni siquiera, no tiene futuro ese movimiento, no tiene coherencia, no saben lo que es un hombre, no saben lo que es una mujer, no quieren tener hijos, no tienen una visión que puede avanzar la civilización, es una falsa ideología en decadencia. Ahora, puede ser que en sus momentos, en sus últimos momentos, en sus últimos intentos de sobrevivir, puede causar mucho daño. O sea, un animal herido y acorralado puede causar daño aún. Eso es verdad. Pero lo que está muriendo no es el cristianismo. Lo que está muriendo es las falsas ideologías de este mundo, porque es un suicidio este asunto. Se está autoeliminando. Y entonces cuando todo eso se termine de derrumbar, ¿qué cosmovisión tiene la firmeza? ¿Qué cosmovisión tiene el fundamento para reconstruir? Solamente la cosmovisión cristiana. Y es interesante esto porque lamentablemente hay ateos
que entienden esto mejor que los mismos cristianos. Richard Dawkins, uno de los ateos más famosos que hay, entiende eso mejor que muchos cristianos hoy en día. Él reconoce que finalmente la única civilización que ha podido producir lo que vemos hoy en día es la civilización cristiana. Estoy leyendo un libro de un agnóstico llamado Tom Holland que se llama Dominion, que pasa por la historia del cristianismo y reconoce lo mismo. O sea, muchas de las cosas buenas que todos creen que simplemente es algo normal, es algo natural en el hombre, realmente no es así. Realmente es algo que viene específicamente de la civilización cristiana. Por lo tanto, en ese sentido, no es necesario perder la fe en estos momentos en cuanto al avance del Evangelio en el mundo. Entonces, países asiáticos, ¿saben cuántos cristianos habían en Asia hace, no sé, 100 años? Muy poco. O sea, la cantidad de cristianos que hay hoy día en países como China, o sea, es una locura realmente. Entonces, y claro, hay falsas sectas y otras cosas, pero el Evangelio ha ido y seguirá avanzando. Tenemos que tener una perspectiva de largo plazo. Tenemos que mirar más allá de lo que nos va a afectar a nosotros en los próximos 5 años. Y entender que Dios siempre está haciendo algo. Cuando cayó Roma y Agustín, ¿cierto?, escribió su obra Ciudad de Dios, la razón que cayó Roma no era por el cristianismo, como muchos falsamente estaban diciendo en ese tiempo. Dijeron, mira, Roma ha adoptado cristianismo, ahora se está derrumbando. No era así. Era porque habían adoptado los falsos dioses, porque no habían dejado de adorar totalmente a los ídolos, y es por eso que Roma se estaba derrumbando y se estaba pudriendo. Y la civilización cristiana, recientemente estoy editando una entrevista con Gary North para mi documental, y él hace este punto. Dice, la civilización cristiana realmente empezó con fuerza después de la caída de Roma, no antes. Incluso cuando Agustín estaba escribiendo eso y de cierta manera preocupado por lo que estaba pasando, porque parecía que el mundo hasta cierto punto se estaba desmoronando a su alrededor, en la otra parte del mundo, ¿cierto? En Britania, Dios estaba haciendo algo increíble. Finalmente, San Patricio, fue a predicar el evangelio a Irlanda, a una isla llena de druidas, llena de paganos, lleno de personas que no conocían a Dios para nada, y Patricio trajo el evangelio a esa isla y en poco tiempo transformó ese lugar, transformó totalmente ese lugar por el poder del evangelio. Entonces, el mundo no se acabó con la caída de Roma. Es más, en Irlanda, de cierta manera, el mundo fue transformado. En cierta manera, esa parte del mundo, mientras estaban viendo la caída de Roma, esta parte del mundo, esta pequeña isla, estaba siendo transformada por el poder del Evangelio. Entonces, tenemos que entender que sí, puede que nuestras naciones, nuestras situaciones puedan cambiar, pero Dios siempre está haciendo su obra, aún en medio de todo esto. Enrique, acá pregunta, última pregunta. ¿Cuál es su respuesta al argumento amilenial basado en las palabras de Jesús? Pero cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Sí, bueno, honestamente,
amilenialistas o otros cuando citan ese pasaje realmente no hacen un argumento, simplemente citan el pasaje. Y para ellos parece ser algo evidente, parece ser que Jesús está diciendo ahí que cuando el Hijo del Hombre vuelva no va a haber fe en la tierra, supongo. Pero tenemos que entender que esto es una pregunta retórica que está haciendo Jesús. Está preguntando, ¿encontrará fe en la tierra? Ellos asumen una respuesta y al asumir una respuesta basan todo su teología, ¿cierto?, en ese pequeño versículo. Yo creo que simplemente ese versículo ese pequeño versículo no aguanta todo el peso de lo que ellos le quieren poner, finalmente. Y más que nada, es una pregunta, lo que Jesús está haciendo tiene que ver con una reflexión personal. Y porque justamente está hablando en el contexto de, si no me equivoco, no me acuerdo, creo que en Lucas, de una mujer que clama día y noche al juez, ¿cierto?, para que se haga justicia. Y básicamente, cuando pregunta, ¿encontrará todavía fe en la tierra?, tiene que ver con las personas que lo están escuchando. O sea, ustedes son como esa mujer, nosotros somos como esa mujer que está clamando a Dios día y noche, sabiendo y esperando que Dios le va a responder en su tiempo. Entonces, ese es el contexto de la pregunta. No tiene nada que ver con cuántos cristianos van a haber cuando Cristo vuelva. O sea, eso yo no veo ahí que ese es el punto que Jesús está haciendo, sino que está llamando a las personas que están oyendo a esto a reflexionar sobre el ejemplo que Él da de esta mujer y si nosotros o ellos están actuando como esa mujer actuó o si simplemente hay una cierta apatía en sus oyentes. Entonces, eso sería mi respuesta a ese pasaje en particular. Otros creen que en realidad eso se refiere a la venida del Señor en juicio, que no tiene nada que ver con la segunda venida. Eso es otra postura, pero desde mi perspectiva no es necesario, ¿cierto?, llegar a esa conclusión particular porque no es más que una pregunta retórica con un contexto específico y ese contexto no tiene que ver con cuántos salvos y cuántos van a estar perdidos el día que Cristo vuelva. Entonces, bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta antes de ir terminando acá. Si alguien me puede decir cómo se escucha el audio, estoy probando un nuevo micrófono hoy día y también estoy viendo cuánto me dura la batería con este teléfono para hacer los en vivos, porque las últimas veces lo he hecho enchufado directo a la corriente, pero como tengo el micrófono solo puedo enchufar una cosa a la vez en este teléfono. Entonces, ahí me pueden decir si se entiende, si suena bien. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí nomás por hoy. Muchas gracias otra vez a todos los que han estado siguiendo la transmisión. Espero que este tiempo ha sido de edificación, poder interactuar, ¿cierto?, con lo que Sam Walden ha escrito y también otras personas. Voy a intentar seguir haciendo este tipo de videos cada semana. Bueno, el hermano acá, Samuel, pregunta, ¿a quiénes se les denominan amilenial? Buena pregunta, hemos estado hablando harto de eso. Básicamente, cuando hablamos de escatología, se hablan de tres posturas principales. Una sería la postura amilenial, otra la premilenial, otra la postmilenial y la tercera postmilenial es la que sostengo yo. Básicamente,
todo está relacionado al milenio de Apocalipsis 20 en cuanto a los nombres, y el postmilenial dice que Jesús va a volver después del milenio, el premilenial dice que Jesús va a volver al inicio del milenio, y el amilenial dice que A significa básicamente sin milenio, entonces está diciendo que no, el milenio es más bien una realidad espiritual. Generalmente se entiende como el milenio es el periodo entre la primera y segunda venida de Cristo. Y entonces, pero la diferencia es que el amilenial tiene una perspectiva, bueno, como un poco más pesimista en cuanto al éxito de la iglesia en la historia. No creen que en los días postreros, antes de que Cristo vuelva, la iglesia va a ser victoriosa en discipular las naciones. Y que y por lo general creen que la mayoría de la humanidad se va a perder, o sea, van a ser más los que se pierden de los que encuentran vida eterna. Entonces eso sería algunas características, en ese caso no solo del amilenialismo, sino también del premilenialismo. Por lo general, Palma Obed dice, del camino angosto y pocos son los que lo encuentran. Sí, bueno, hemos hablado de eso en varias ocasiones. Ese pasaje no es importante ver el paralelo en Lucas, creo que en Lucas 14, si no me equivoco, o 13, que también habla del camino angosto o la puerta angosta, o la puerta estrecha. Y en esos dos casos no está hablando de el siglo en general, sino que está hablando específicamente del tiempo de Jesús. Estaba diciendo Jesús porque le pregunta, ¿serán pocos los salvos? Y está diciendo, sí, en esa generación la gran mayoría se va a perder, ¿cierto? Ancho es el camino que lleva a destrucción y angosto el camino que lleva a vida eterna. Y fue así, la gran mayoría de los judíos rechazaron al Mesías, la gran mayoría de esa generación no siguió a Jesús y un pequeño grupo sí recibió a Jesús en ese sentido. ¿Y cómo sabemos que está hablando de esa generación y no en general? Especialmente en la versión de Lucas queda bastante claro, porque dice ahí que en ese día dirán, que las personas dirían, comimos y bebimos contigo y predicaste en nuestras plazas. Ahora, cuando habla de comer y beber con Jesús, eso no se refiere, no sé de ustedes, pero yo nunca he comido y bebido con Jesús en ese sentido. Ni he visto a Jesús predicando en la plaza de mi ciudad. Eso está hablando de esa generación que vio en vivo e indirecto el ministerio de Jesús en la tierra y que rechazó al Mesías. De esa generación es la que Jesús tiene en mente. Y de hecho ese pasaje de Lucas 13 o 14 termina con la idea, y vendrán del oriente, del este, del oeste, del norte, del sur, a sentarse a la mesa con Abraham, ¿cierto? Y los patriarcas. Y entonces ahí está hablando de otro grupo, está hablando de los gentiles que entrarían a la familia de Dios, mientras que los hijos del reino son echados fuera. Eso es el lenguaje que ocupa. Y es muy interesante porque dice algo muy similar en Mateo 8. Dice, muchos vendrán del norte, del sur, del este, del oeste. Entonces, Mateo 8 nos señala que no, en realidad van a ser muchos los que este otro grupo, pero van a ser pocos los que son salvos de esa generación. Entonces, esa es la explicación que a mí me parece más coherente de esos pasajes. No veo la necesidad de aplicarlo a toda la era de la iglesia,
sino que justamente se refiere a ese periodo. Y después, cuando vemos el número de los redimidos, no son pocos, es un número que nadie puede contar. La descendencia que Dios le prometió a Abraham sería como las estrellas del cielo, es lo que dijo Dios. Entonces, obviamente, una puerta angosta no te da una herencia como las estrellas del cielo. Así que por eso es muy importante comparar la escritura con la escritura y fijarnos en los detalles y entender esos pasajes en su contexto. Ok, hermanos, muchas gracias por sintonizar en este tiempo. Nos vemos, yo creo, la próxima semana, el mismo día, la misma hora. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.